Duro enfrentamiento entre Fernando Clavijo, presidente de Canarias, y el líder de Vox, Santiago Abascal. Todo ello después de que Abascal dijese que hay que hundir el Open Arms, barco que se emplea como último eslabón por parte de la mafia de trata de personas. Los medios de comunicación tradicionales han aprovechado este enfrentamiento para atacar a Vox, pero sin abordar el tan necesario debate sobre la inmigración. Pero ¿qué dice el Tribunal Supremo sobre los que patronean barcos para traer inmigrantes ilegales a Europa? ¿Qué dicen expertos como el policía Samuel Vázquez? ¿Qué dicen los votantes de izquierdas cuando les preguntan sobre el aumento de la criminalidad? Pues eso y más es lo que vamos a ver hoy. Y empezaremos por el enfrentamiento entre Fernando Clavijo y Santiago Abascal. El contexto es el siguiente. Open Arms desafía al Ejército del Aire y se despliega en Canarias en plena avalancha migratoria desde Mauritania y Senegal. Esta ONG, que de no gubernamental no tiene absolutamente nada porque se financia con subvenciones y ayudas de gobiernos de izquierdas, aunque el Partido Popular también, como veremos luego, apoya la inmigración ilegal, no estaba respetando la soberanía española. De hecho, incluso un comandante del ejército llamó a sentar a Open Arms frente a la Corte Internacional. Luego profundizaremos, pero la acusación, fundada por cierto, es que cooperan con las mafias. A consecuencia de ello, Santiago Abascal dijo que ese barco de negreros hay que confiscarlo y hundirlo, para que sirva de advertencia de cuál va a ser el final que les espera a todos los multimillonarios y políticos que promuevan la invasión de Europa. Y la reacción no se hizo esperar. Fernando Clavijo le atacó. Fernando Clavijo, que es el máximo responsable de la situación de Canarias, por cierto. Antes de verlo, decir que Félix Bolaños ha aprovechado esto para desviar la atención de toda la corrupción que rodea al gobierno y ha dicho: la violencia verbal y los discursos de odio son tóxicos para la convivencia porque acaban justificando la violencia física. Hoy contra migrantes, no, contra los inmigrantes no, contra los multimillonarios y políticos que promueven la invasión de España, lo ha dicho muy claro Abascal. Mañana contra quien piense distinto, continúa Bolaños. Estaré atento al tuit del Partido Popular condenando la xenofobia y la violencia que supuran Vox y su líder. Ahora xenofobia es decir que la inmigración ha de estar regulada. El propio Zapatero, hasta Zapatero, decía cuando mandaba que había que controlar la inmigración ilegal. Otra cosa es que trabajaran en controlarla de verdad, pero al menos lo decía. Miren cómo han movido la ventana de Overton. Miren cómo han cambiado la narrativa. Veamos ahora qué respondió Clavijo. Recuerdo que en Canarias hay una coalición entre Coalición Canaria, valga la redundancia, y el Partido Popular. Yo vivo en Tenerife y nada ha cambiado con respecto a cuando gobernaba Ángel Víctor Torres del PSOE. De hecho, en materia de inmigración la situación ahora es bastante peor, para cuando en campaña diga el Partido Popular que ellos sí que van a controlar la inmigración. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha criticado en redes sociales la presencia en Canarias del buque de la ONG Open Arms. En su mensaje, Abascal lo califica como barco de negreros, dice, y añade que hay que confiscarlo y hundirlo. El Open Arms estará 2 meses en Canarias para visibilizar el drama de la ruta atlántica de inmigración. Y el presidente canario ha contestado. Que es un auténtico fascista y que debería medir un poco las palabras. Cuando uno tiene un puesto de responsabilidad, y él en este caso desgraciadamente lo tiene, pues uno debería ser un poquito más prudente con esas declaraciones. Tú también tienes un puesto de responsabilidad y se han batido todos los récords en inmigración ilegal. No será porque es su negocio, tanto el traerlos para las mafias como el atenderlos para las ONGs. Veremos también las encerronas de Radio Televisión Española, pero primero vamos a ver qué decía la nota sobre el ejército. Critican con dureza el papel de la organización y lo vinculó a la actividad de las mafias que operan en la trata de personas desde las costas de Libia, y recordó que se impulsó entre 2015 y 2019 la llamada Operación Sofía con el objetivo de frenar el tráfico ilegal de inmigrantes. De hecho, diría que es hasta jocoso ver cómo estos van con el dedo inquisidor acusando a los demás de xenófobos y de insolidarios, cuando los que promueven el efecto llamada son responsables de todos aquellos que se ahogan intentando llegar de forma ilegal a Europa, para no garantizarles luego además ninguna salida. De hecho, miren qué dice el Supremo. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en una sentencia que marcará un antes y un después, ha dictaminado que patronear un cayuco sobrecargado no es un acto de necesidad, sino un delito de tráfico de inmigrantes con un grave riesgo para la vida.
Y Open Arms es esto pero a lo grande. Open Arms que se nutre de subvenciones y de ayudas. Carmena y Colau dieron 700.000 euros públicos a Open Arms para el rescate de inmigrantes contraviniendo a la Unión Europea. La Generalidad reconoce haber destinado más de 531.000 euros a Open Arms. El capitán del Open Arms paga más de 4.000 euros al mes por 2 hipotecas y el alquiler de un chalet de lujo. Esto es negocio para unos pocos a costa del drama de unos muchos. De hecho, el Partido Popular también participa de esto. La Comunidad de Madrid adjudica un contrato de casi 16 millones a una ONG para atender a 116 menas. Un gasto de casi 6.000 euros al mes por cada uno. 1 millón de pesetas por cada uno. Pero los impuestos son para sanidad y carreteras, claro. Veamos ahora el intento de encerrona a Isabel Pérez Moñino, de Vox Madrid, por parte del activista Javier Ruiz y presunto novio de Sara Santolaya, y les rebatiremos con datos, a los cuales tienen alergia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Ustedes defienden hundir el Open Arms. Nosotros defendemos a los españoles, defendemos la seguridad en los barrios, defendemos que el dinero de los españoles no se les puede quitar para financiar su propia inseguridad, porque a mí me parece muy curioso, ¿no?, que ustedes desde estas tertulias hablan de ese buenismo y de esas políticas multiculturales, pero luego no pisan ustedes, ni los políticos que traen a esos inmigrantes ilegales, los barrios que están sufriendo las consecuencias de esa inmigración ilegal y descontrolada. Estamos aquí en Vallecas, donde todos los días nos despertamos con machetazos, todos los días nos despertamos con agresiones, con robos, y esto es una verdadera vergüenza causada precisamente por los políticos del bipartidismo, del Partido Popular y del Partido Socialista, que se dedican a financiar a estas ONGs que son verdaderas mafias del tráfico de personas. Señora Pérez Moñino, dice usted, nosotros defendemos los recursos de los españoles. El Open Arms es un banco privado. No gasta los recursos de los españoles. Dicen ustedes, y esa tasa de delincuencia que está subiendo. La tasa de delincuencia, señora Pérez Moñino, está bajando. Es más, tenemos 3,3 millones de inmigrantes más en los últimos años y la tasa de delincuencia ha caído a mínimos históricos según una fuente tan sospechosa como la Policía Nacional. Es mentira ese argumento. Señora Pérez Moñino, ¿están ustedes utilizando la inmigración para ganar votos? Pues luego escucharemos a un policía nacional, Samuel Vázquez, que no está de acuerdo con el activista del PSOE. Pero para empezar, año 2023, nacionalidad de las detenciones, más investigados, españoles 53,9%, extranjeros 46,1%. Y que yo sepa, los extranjeros no son la mitad de los habitantes de España, aunque a algunos sí les gustaría que así fuera. Pero si nos fijamos en la nacionalidad, vemos que África está sobrerepresentada con un 16,2%. Y vamos a precisar en algunos delitos, los que afectan a las mujeres, que parece ser que son los que más importan a este gobierno y a sus mamporreros de la televisión. Los extranjeros ya cometen la mitad de los asesinatos de mujeres, 24 de los 49 en 2023. El 46% de los condenados por agresión sexual en España tiene nacionalidad extranjera. Los africanos cometen el 20%, pese a ser el 2,4% de la población. Pero veamos qué dice el policía Samuel Vázquez. Tiene impacto en la sociología criminal, que es lo que hacemos en una policía para el siglo XXI. Sobre todo tiene impacto en el barrio, bajando a la calle, que es lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Salir de la burocracia y bajar a la calle. Efectivamente, lo hemos visto ya en otros países y está empezando a suceder en España, pues ese barrio, donde al principio empiezan a llegar poco a poco, pero que acaban conquistando el barrio, eso pasó en Francia. Es decir, la típica persona que llega en una primera oleada, de hijo de padres que vienen a matarse a currar, que respetan. Por eso no es lo mismo los chinos, que mis hijos van a un colegio católico, en todas las clases hay chinos. Es decir, han venido, han agradecido que el país les ha acogido, han dicho cuál es la cultura aquí, pues si esto es lo que hay aquí, yo mando a mis hijos a este colegio y ya está, ¿no? Pero esto no pasa con otro tipo de personas que vienen de otros lares. Y en Francia eso se vivió. Es decir, el típico hijo de musulmán que ve como al principio el barrio es lo que es, mayoría francesa, Saint-Denis o cualquier otro, que adopta las costumbres occidentales, que se echa incluso una novia parisina occidental, pero llega un momento en que la presión del barrio, cuando son mayoría, como tú dices, y esto yo lo viví porque me lo contaron en primera persona, Samuel, llega un momento en que tú cruzas tu propio barrio y la presión es altísima. ¿Dónde vas? ¿Quién es esa con la que vas? Esas sirven para lo que sirven, pero esas son unas prostitutas. Tu pareja real tiene que ser una buena musulmana.
Y tú tienes que pasar todos los días al venir y al volver del trabajo por ese barrio que es tu barrio, el barrio que ayudaron a levantar tus padres. ¿Y cuánta gente aguanta esa presión? La inmensa mayoría acaba sucumbiendo porque la adaptación es el método principal del ser humano en la supervivencia. Y también estuvo en 4 interviniendo junto a Antonio Naranjo. Hola, buenos días, señor Vázquez. Vamos a ver si la Fiscalía tiene que abrir una investigación, debería de ser por la denuncia, no solo que ha hecho Samuel Vázquez, sino que hace la inteligencia militar española y también las autoridades europeas, que es de la existencia de barcos nodriza que con un disfraz humanitario son clave para prolongar un negocio repugnante, que es el del tráfico de seres humanos, tras el cual en buena parte está el yihadismo, que tiene el Sahel cogido y que se está lucrando con esto, y que además... ¿Open Arms crees que está en eso? No, lo que yo estoy diciendo es que sí. Bueno, no, la Corte Superior de Libia ya relacionó al Open Arms con uno de esos barcos nodriza. Yo anoche hablé con la comandante Antúnez del ejército español, que corroboró exactamente lo mismo. Y más allá del detalle concreto del Open Arms, que me parece especialmente siniestra la carrera que ha llevado, es obvio que existe un tráfico de seres humanos que les mata, ha duplicado la mortalidad en el agua, que les cobra a los que se lo pueden pagar, con lo cual no vienen los más pobres, esos son los que se ahogan. Vienen los que se lo pueden pagar, es decir, la clase media. Bien, y llegan aquí, además, para que luego este mismo gobierno, que da palmitas y saca globitos como si esto fuese maravilloso, les deje tirados, como les deja tirados al lado de mi casa, que han montado un campamento en el que ahora hay 1.700, pero es que ya han pasado 11.000. ¿Sabéis dónde están los otros 10.000? Tirados en la calle, porque no hay ningún plan de integración. Entonces, ¿cómo no va a inquietarse la gente y cómo no se va a anunciar esto? Lo que pasa es que lo que dice Samuel tiene razón. Hay que proponer un debate adulto, razonable, sosegado, pero con la verdad por delante. Pero ¿saben por qué no se da el debate y todo lo zanjan con las palabras policía, racista o xenófobo? Porque esto es un gigantesco negocio. Es un gigantesco negocio que crea un problema en el país emisor que pierda su fuerza de trabajo, que crea un problema en el país receptor que se ve superado e incapaz de integrar a estos contingentes humanos que van llegando, que crea un problema de convivencia para los vecinos, y que crea también un problema para los que llegan de forma ilegal porque no se pueden integrar y acaban en la marginalidad o delinquiendo o menudeando. Pero miren qué dicen los progres al ser preguntados por esto mismo. El tema también es que quien viola, quien mata, quien está violentando a mujeres y disidencias son hombres blancos, o sea, totalmente. No, por favor, o sea, y heterosexuales y ciseteros, o sea, es que por favor ya está, o sea, no vale, eso es un truco de mierda que a mucha gente le funciona, le hacen, mira, 2 y 2, 4, toma magia, y a nosotros no nos la cuelan, igual que a muchos de que están aquí no nos la cuelan. Sí, a ustedes no se la cuelan porque no saben de matemáticas. Vuelvo a repetir, 20% cuando son el 2,4% de la población, y habría que ver cuántos de los españoles son en realidad nacionalizados. Pero más me llama la atención cómo desde los medios no hablan para adultos. No hay que estar continuamente aclarando algo que se da por sentado, como que gente buena y mala la hay en todas partes. Ni hay que estar continuamente explicando que generalizar y totalizar no es lo mismo. Y de igual forma que los países africanos tenían todo el derecho del mundo a defender su identidad cultural y separarse de los procesos de colonización, nosotros tenemos todo el derecho del mundo a defender nuestra soberanía y nuestra seguridad. Y es que en esta época de relativismo cultural, parece que si te entregan un papel que dice que eres un gato, mágicamente eres un gato. Y no. Se ha confundido de manera torticera ciudadano con nacional. Ciudadanía con nacionalidad. Una cosa es el Estado español y otra cosa es la nación española. Y aunque tengas un papel que diga que eres español, si comes cuscús, rezas a la Meca y en tu casa hablas de arilla, no eres un español. Y también es muy ventajista meter todo en el saco de la inmigración, cuando hay diferencias muy claras entre los alemanes e ingleses que vienen aquí a pasar la tercera edad, los chinos que vienen a emprender, o los argentinos y uruguayos que retornan al país de sus abuelos con respecto a la inmigración que llega del Magreb. Rutas empleadas por el yihadismo. Rutas empleadas por Mohamed VI para librarse de los presidiarios que escarcela. Y también para chantajear a España, poniendo en ocasiones en peligro la soberanía de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, como en los saltos propiciados por el régimen del país que nos venden como un país amigo.
Y nuestro problema en cualquier caso será de lo que somos responsables. Si hay gobiernos que no inculcan la mentalidad de progresar capitalizando, es decir, ahorrar para emprender, reinvertirlo en tu negocio o adquirir propiedades, y continúan con una mentalidad que les conduce a tener gigantescas bolsas de pobreza, no es nuestro problema. Ni siquiera es una solución permitir este goteo constante de personas, porque es un goteo que si no cambian su mentalidad, nunca se va a detener. Desgraciadamente para los que promueven esta agenda, cada vez más personas ven que esto es un gigantesco negocio y el chantaje emocional de hacernos sentir culpables no está funcionando. No está funcionando porque no son creíbles. No les importan los africanos. Lo único que les importa es llenarse el bolsillo, a costa de ellos y de nosotros. Lince TV, política y noticias.